Esta es una presentación exclusiva de Redbox. Estos son los secretos ocultos de los pueblos indígenas en la época prehispánica, más allá de los mitos. 1. La idea de que los mayas ya no existían cuando llegaron los españoles es incorrecta. Los mayas como cultura y grupo étnico aún existen en la actualidad. Aunque hubo una disminución significativa en la población maya clásica durante el periodo precolombino, muchos mayas sobrevivieron a la llegada de los españoles y sus descendientes continúan viviendo en la región de Mesoamérica, que abarca partes de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los mayas no desaparecieron por completo, más bien, experimentaron transformaciones culturales y políticas a lo largo de los siglos. Durante la época de la conquista española, algunos mayas resistieron la colonización y las misiones religiosas, y muchos continuaron practicando sus tradiciones culturales y religiosas de manera subterránea. Hoy en día, millones de personas de ascendencia maya mantienen sus raíces culturales y lingüísticas, y las comunidades mayas siguen siendo una parte importante de la diversidad étnica y cultural de América Central. 2. La idea de que los españoles cometieron genocidios contra los pueblos indígenas no es completamente falsa, pero es importante aclararla y contextualizarla adecuadamente. Durante la colonización de América por parte de los españoles en el siglo XVI, hubo eventos y episodios de violencia extrema que resultaron en la pérdida significativa de vidas indígenas. Es cierto que hubo abusos y atrocidades cometidos por algunos conquistadores y colonizadores, incluyendo la esclavización forzada, la violencia, la propagación de enfermedades y la explotación de los pueblos indígenas. Estos eventos llevaron a la disminución de las poblaciones indígenas en algunas regiones. Sin embargo, también es importante destacar que no todos los españoles participaron en estos actos y que hubo voces críticas dentro de la sociedad española de la época, como la de Bartolomé de las Casas, que abogó por los derechos de los indígenas y denunció los abusos. En resumen, si bien hubo episodios de violencia y pérdida de vidas indígenas durante la colonización española de América, no se puede calificar de genocidio a todos los españoles ni a toda la colonización en su conjunto. La mayor causa de mortandad entre los pueblos indígenas con la llegada de los españoles en el siglo XVI fue la propagación de enfermedades infecciosas, especialmente las enfermedades que los indígenas no tenían inmunidad previa. Las enfermedades como la viruela, el sarampión, la gripe y la tuberculosis fueron introducidas por los europeos y devastaron a las poblaciones indígenas, que no tenían defensas naturales contra estas enfermedades. Estas epidemias diezmaron a las comunidades, causando una disminución drástica en la población indígena en muchas regiones de América. Es importante señalar que las enfermedades fueron una causa principal de mortandad, pero también hubo otros factores que contribuyeron, como la guerra, la esclavización, la explotación y el desplazamiento forzado de las poblaciones indígenas. En conjunto, estos factores tuvieron un impacto devastador en las poblaciones indígenas durante la época de la colonización europea. 3. La idea de que los pueblos prehispánicos eran pacíficos es una simplificación excesiva y no refleja la diversidad de las culturas y sociedades indígenas en América antes de la llegada de los españoles. Si bien es cierto que algunas sociedades prehispánicas tenían estructuras sociales y sistemas de gobierno más pacíficos en comparación con otras, en realidad, las sociedades prehispánicas eran muy variadas en sus prácticas culturales, sociales y políticas. Algunas sociedades, como los mayas y los aztecas, estaban involucradas en guerras y conflictos territoriales. Tenían ejércitos y practicaban la guerra tanto por razones políticas como religiosas. Por otro lado, muchas sociedades indígenas eran más pacíficas en comparación con estas grandes civilizaciones guerreras. Vivían en comunidades agrícolas y tenían sistemas de gobierno más descentralizados. Sin embargo, incluso en estas sociedades, había conflictos locales y luchas por recursos y territorio. En resumen, la idea de que todos los pueblos prehispánicos eran pacíficos es una simplificación errónea. Las sociedades indígenas eran diversas y variadas en sus prácticas y sistemas de gobierno, y algunos eran más propensos a la guerra que otros. 4. La idea de que la Malinche fue una traidora es una simplificación injusta de la historia de Malintzin, también conocida como la Malinche o Malinche, una figura clave en la historia de la conquista de México por parte de los españoles en el siglo XVI. Malintzin era una mujer indígena nahua que desempeñó un papel importante como intérprete y consejera de Hernán Cortés, el líder de la expedición española. Si bien su colaboración con los españoles fue fundamental para la comunicación entre las dos culturas y desempeñó un papel en el éxito de la conquista, describirla simplemente como una traidora es una visión reduccionista.
Malintzin fue capturada por los españoles y se vio atrapada en una situación difícil, traicionada por su propio pueblo, arrebatándole su legítima ascendencia al trono, vendida como mercancía, usada como esclava sexual y finalmente, regalada como un objeto a Hernán Cortés. Por lo que es difícil ser fiel a los que te hacen daño. A lo largo de su vida, tuvo que tomar decisiones complicadas para sobrevivir en un contexto de conflicto y cambio cultural. Su historia es un testimonio de las complejidades de la conquista y la interacción entre culturas. Algunos la ven como una víctima de las circunstancias, mientras que otros la ven como una figura que tomó decisiones pragmáticas para proteger sus propios intereses. En lugar de etiquetarla simplemente como traidora, es importante considerar el contexto histórico y las complejidades de su vida para comprender mejor su papel en la historia de la conquista de México. 5. Si bien es cierto que los exploradores y conquistadores españoles actuaron bajo la autoridad del rey y la corona española durante la expansión de sus imperios en el Nuevo Mundo, la motivación detrás de la conquista era multifacética y no se limitaba únicamente a los intereses de la monarquía española. La conquista de América por parte de los españoles también estuvo motivada por factores como la búsqueda de riquezas, el deseo de expandir el territorio y la influencia de España, la propagación de la religión católica y la ambición personal de los conquistadores. Muchos de los exploradores y conquistadores, como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, tenían aspiraciones personales de riqueza y poder. Es importante reconocer que la conquista de América tuvo un impacto significativo en las poblaciones indígenas, lo que resultó en la pérdida de vidas, la destrucción de culturas y la explotación de recursos naturales. Aunque los conquistadores actuaron en nombre del rey, sus acciones también estuvieron impulsadas por motivaciones personales y económicas. 6. La idea de que los ganadores del juego de pelota eran sacrificados es falsa y no refleja con precisión la realidad de los juegos de pelota mesoamericanos, que eran practicados en diversas culturas precolombinas, como los mayas y los aztecas. Los juegos de pelota eran actividades deportivas y rituales que tenían un significado cultural y religioso en estas sociedades. Si bien los detalles variaban según la cultura y la región, los jugadores se esforzaban por hacer pasar una pelota de caucho a través de un aro utilizando solo sus caderas, codos o rodillas. Estos juegos eran a menudo considerados ceremoniales y tenían conexiones con la mitología y las creencias religiosas. No hay evidencia histórica creíble que respalde la idea de que los ganadores del juego de pelota eran sacrificados como parte de una recompensa. Más bien, los juegos de pelota eran eventos importantes en la vida cotidiana de estas culturas y podían tener premios simbólicos o rituales, pero no estaban destinados a ser una sentencia de muerte para los ganadores. En resumen, la idea de que los ganadores del juego de pelota eran sacrificados es un mito y no se basa en la evidencia histórica. 7. La idea de que la conquista fue una lucha entre pueblos indígenas y españoles es una simplificación incorrecta de la compleja historia de la conquista de América. En realidad, la conquista de América involucró una serie de actores y grupos diversos, y no se puede reducir a una lucha binaria entre indígenas y españoles. La conquista de América fue un proceso que involucró múltiples facciones y alianzas cambiantes a lo largo del tiempo. Había una gran diversidad de culturas y sociedades indígenas en América antes de la llegada de los españoles. Algunos grupos se aliaron con los conquistadores, mientras que otros resistieron activamente la conquista. Los conquistadores españoles eran una mezcla de soldados, exploradores y colonizadores que representaban intereses diversos. Algunos buscaban riquezas personales, mientras que otros estaban motivados por la expansión religiosa y política de España. Otros actores, además de los indígenas y los españoles, hubo otros grupos involucrados, como esclavos africanos, que fueron traídos a América como parte del sistema de esclavitud colonial, y otros europeos, como portugueses y franceses, que también tuvieron un papel en la colonización. En lugar de una lucha simple entre dos grupos, la conquista de América fue un proceso complejo que implicó conflictos internos y alianzas cambiantes entre diversos actores. 8. La idea de que azteca es sinónimo de mexica es incorrecta. Aunque ambas palabras se refieren a grupos indígenas que habitaron el territorio que ahora conocemos como México, tienen diferencias significativas en su uso y significado. Los mexicas eran una de las muchas culturas indígenas que habitaban Mesoamérica en el momento de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Eran el grupo étnico que fundó la ciudad de Tenochtitlán, que más tarde se convirtió en la capital del Imperio Azteca. Los mexicas eran solo una de las varias etnias que conformaron este imperio, que también incluía a los tlaxcaltecas, los totonacas y otros grupos. Por otro lado, el término azteca se utiliza de manera más amplia para referirse a todos los pueblos y culturas que formaron parte del Imperio Azteca.
En este sentido, se considera un término colectivo que abarca a los mexicas y a los grupos aliados y sometidos por los mexicas en el imperio. Entonces, aunque los mexicas eran un grupo importante dentro del imperio azteca, no son sinónimos. Mexica se refiere específicamente a la etnia fundadora de Tenochtitlán, mientras que azteca se utiliza en un sentido más amplio para abarcar a todas las culturas y grupos que conformaron el imperio. 9. La idea de que los mexicas fueron la civilización más desarrollada de Mesoamérica es una simplificación inexacta de la compleja historia de las civilizaciones mesoamericanas. Si bien los mexicas, también conocidos como aztecas, ciertamente lograron importantes avances culturales y políticos en su imperio, no se puede afirmar que fueran la civilización más desarrollada de Mesoamérica en términos absolutos. Mesoamérica fue el hogar de muchas civilizaciones avanzadas y sofisticadas a lo largo de la historia, incluyendo a los olmecas, los mayas, los zapotecas y los teotihuacanos, entre otros. Cada una de estas civilizaciones hizo contribuciones significativas en áreas como la arquitectura, la astronomía, las matemáticas, la escritura, la agricultura y las artes. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica y un calendario altamente preciso. Teotihuacán, una ciudad predecesora de los mexicas, construyó algunas de las pirámides más grandes de Mesoamérica. Los olmecas se destacaron en la escultura de piedra y dejaron una influencia duradera en la región. Por lo tanto, la idea de que los mexicas fueron la civilización más desarrollada omite la rica diversidad de logros y avances de otras civilizaciones mesoamericanas que coexistieron en la misma época y antes de la llegada de los españoles. Cada una de estas civilizaciones hizo contribuciones valiosas a la historia y cultura de Mesoamérica. 10. La idea de que los pueblos nativos no conocían la rueda es incorrecta y simplifica la complejidad de la historia de las ruedas en las Américas precolombinas. Si bien es cierto que no se usaron ruedas para el transporte de carga pesada o vehículos en la misma medida que en otras partes del mundo, varias culturas indígenas de América precolombina tenían conocimiento de la rueda y la utilizaban en contextos específicos. Las culturas precolombinas, como los olmecas y los zapotecas en Mesoamérica, y los mochicas en la región andina, crearon juguetes y objetos decorativos con ruedas. Estos objetos muestran que tenían la capacidad técnica de crear ruedas, aunque no las utilizaron para fines de transporte como se hizo en otras partes del mundo, como en Yurache. Es importante entender que las ruedas en las Américas precolombinas tenían un uso más limitado y específico en comparación con otras tecnologías disponibles, como los trineos, las cuerdas y las redes de transporte de cargas. Los pueblos nativos desarrollaron soluciones adaptadas a sus necesidades y entornos particulares, lo que incluía la falta generalizada de animales de tiro grandes, como bueyes o caballos. Por lo tanto, mientras que las ruedas no se usaron de la misma manera que en otras partes del mundo, afirmar que los pueblos nativos no conocían la rueda es inexacto. Conocían la tecnología de la rueda y la aplicaban en contextos específicos dentro de sus sociedades y culturas. 11. La idea de que los pueblos prehispánicos usaban taparrabos por desconocimiento de otras formas de vestir es inexacta y simplifica la diversidad de la vestimenta en las culturas prehispánicas de América. Las sociedades indígenas de América antes de la llegada de los europeos tenían una amplia variedad de prendas de vestir y métodos de confección que reflejaban su conocimiento y adaptación a sus entornos y recursos. En lugar de usar taparrabos por desconocimiento, las culturas prehispánicas desarrollaron vestimenta adaptada a sus necesidades y condiciones climáticas. Por ejemplo, los mayas tenían elaborados trajes tejidos en telares, que incluían faldas, túnicas y tocados, con diseños y colores variados. Los aztecas usaban prendas de algodón o fibras vegetales tejidas y teñidas con tintes naturales para crear ropa como mantas y zarapes. Los incas desarrollaron el quipu, un sistema de cuerdas y nudos, para llevar registros y también tenían textiles de alta calidad tejidos a mano. En las regiones más cálidas, algunas culturas usaban prendas ligeras, mientras que en zonas más frías, como los Andes, se usaban mantas pesadas y abrigadas. Estos ejemplos demuestran que las sociedades prehispánicas no desconocían otras formas de vestir, sino que tenían una rica tradición de vestimenta que reflejaba sus necesidades y habilidades textiles. La elección de la ropa variaba según el clima, la cultura y las preferencias locales, y era una parte importante de su identidad y expresión cultural. 12. La idea de que no había escuelas en los pueblos nativos es incorrecta y no refleja con precisión la diversidad de sistemas educativos que existieron en las sociedades indígenas de América antes de la llegada de los europeos. De hecho, muchas culturas nativas tenían sistemas de educación y transmisión de conocimientos altamente desarrollados, aunque diferían en su enfoque y estructura con respecto a las escuelas modernas.
En lugar de escuelas formales como las conocemos hoy, las culturas indígenas precolombinas tenían métodos de educación que se centraban en la transmisión de conocimientos de generación en generación. Algunos ejemplos incluyen la educación oral. Muchas culturas indígenas transmitían conocimientos, historias, tradiciones y habilidades a través de la tradición oral. Los ancianos desempeñaban un papel crucial como maestros y guardianes de la sabiduría cultural. La educación práctica. Los jóvenes a menudo aprendían habilidades importantes a través de la práctica y la participación activa en la vida cotidiana de sus comunidades. Esto incluía la caza, la pesca, la agricultura y la artesanía. Rituales y ceremonias. Muchas culturas indígenas tenían rituales de iniciación y ceremonias que servían como formas de educación y transmisión de valores y conocimientos espirituales. La observación y la experiencia. Los niños y jóvenes aprendían observando y participando en actividades cotidianas y rituales de sus comunidades. En resumen, aunque las culturas indígenas no tenían escuelas en el sentido moderno, tenían sistemas efectivos de educación y transmisión de conocimientos que estaban arraigados en sus tradiciones culturales y sus entornos. Estos métodos eran efectivos para transmitir las habilidades y los valores necesarios para la vida en sus respectivas sociedades. Como puedes ver, hay mucho que decir acerca de las ideas equivocadas que por desinformación o en algunos casos con toda intención de mal informar se difunden. Por ahora dejaremos hasta aquí el tema que esperamos haya sido de tu interés. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Por favor, regálanos un like y síguenos para más contenido. Redbox.